Estaba sentada a la larga mesa pulida, con las manos apoyadas tranquilamente en mi regazo. Frente a mí se sentaba mi joven y recién nombrado gerente. Llevaba en el puesto exactamente 3 meses. Vestía un traje perfectamente entallado, un reloj de lujo y una expresión que me decía que ya creía ser el dueño del mundo entero. No me miró. En lugar de eso, clavó la vista en una sola hoja de papel que tenía delante. Luego, sin siquiera parpadear, pronunció las palabras que lo cambiarían todo. No vales más de $40.000. Mi jefe dijo, cualquiera puede manejar bases de datos heredadas. Ahora vivimos en un mundo moderno y el mercado, sencillamente, no paga por las formas antiguas de hacer las cosas. Deslizó el papel sobre la fría mesa de cristal. Se detuvo justo delante de mí. Era mi evaluación de desempeño anual. Durante 15 años mis evaluaciones habían estado llenas de palabras como excelente y esencial. Pero este papel era diferente. Era frío. Me negaba mi aumento estándar por el costo de vida. Congelaba mi salario por completo. De hecho, sugería que mi sueldo actual era casi un acto de caridad. Las palabras se sintieron como un golpe físico. Un profundo ardor me subió a las mejillas y sentí la garganta completamente apretada. 15 años. Le había dado 15 años de mi vida a esta empresa. Me había perdido cenas familiares, trabajado en días festivos y respondido a llamadas de emergencia a las 3 de la mañana. Conocía cada línea de datos que se movía por nuestros sistemas. Y sin embargo, aquí estaba una persona que ni siquiera sabía dónde se ubicaba nuestra sala de servidores principal, reduciendo toda mi dedicación a un insulto barato. El peso emocional de ese momento fue increíblemente pesado. Fue una humillación aguda y silenciosa detrás de aquellas hermosas paredes de cristal. Él me miró con total ceguera. No vio a la mujer que había mantenido vivo este negocio. Solo vio un número en una hoja de cálculo que quería reducir para poder quedar bien con sus jefes. El conflicto entre mi verdadero valor y la absoluta ceguera de la empresa hacia mi valía se estableció al instante. Miré al joven gerente. Una parte de mí quería discutir. Una parte de mí quería explicar, línea por línea, exactamente lo que hacía cada día para evitar que esta empresa de logística multimillonaria se viniera abajo. Pero una parte más profunda y tranquila de mí tomó el control. Era la voz de una profesional madura y serena que conocía su propia fortaleza. No discutí. No levanté la voz. No dejé que una sola lágrima tocara mis ojos. En cambio, me senté en un completo y digno silencio durante varios largos segundos. El joven gerente se movió incómodo en su silla, claramente sorprendido de que no estuviera suplicando o llorando. En silencio extendí la mano, tomé la única hoja de papel y me puse de pie. Sostuve la evaluación con fuerza en mi mano. Era un insulto, pero también era un punto de inflexión. Me di la vuelta alejándome de su frío escritorio, y salí de la sala sin decir una sola palabra. El silencio en el pasillo se sentía como la calma antes de una tormenta masiva. Mientras caminaba por el largo corredor, alejándome de esa sala de conferencias, respiré hondo para calmar mi mente. Mi nombre es Joanna Sterling. Tengo 48 años y durante los últimos 15 he sido gerente de operaciones en Horizon Logistics. Esta empresa ha sido toda mi vida. Empecé a trabajar aquí cuando las oficinas eran pequeñas y los suelos eran de linóleo barato. Con los años, la vi crecer hasta convertirse en una potencia regional masiva. Vertí mi juventud, mi energía y mi intelecto en estas paredes, creyendo que el trabajo duro siempre importaba. Mi realidad diaria no es llamativa, pero es el verdadero latido de la empresa. Gestiono la compleja infraestructura de software de la vieja escuela que conecta nuestros sistemas de despacho de aduanas internacionales con nuestros centros de envío regionales. Para los jóvenes ejecutivos que pasean con sus tabletas, solo parece una antigua pantalla negra con texto verde. La llaman una base de datos heredada. Pero lo que no entienden es que esta base de datos es el fundamento real de todo lo que hacemos. Cada contenedor de envío, cada formulario de aduanas y cada camión de reparto dependen de ese sistema para cruzar las fronteras de forma segura. Si esa base de datos deja de funcionar, incluso por 10 minutos, toda la cadena de suministro se congela.
A lo largo de 15 largos años, desarrollé una pieza de valor oculto muy específica. Soy la única persona viva en la empresa que sabe cómo reiniciar manualmente los tokens de datos heredados durante nuestras actualizaciones globales del sistema. El software es antiguo y tiene un bloqueo de seguridad automatizado integrado en su interior. Cada trimestre, cuando los servidores globales actualizan sus protocolos de seguridad, el sistema espera una anulación de código manual para verificar nuestra licencia federal de aduanas. Si los tokens no se reinician perfectamente a mano, la base de datos asume que hay una brecha de seguridad y se bloquea por completo. Es un proceso delicado que requiere un profundo conocimiento institucional. Lo aprendí directamente del ingeniero de software original antes de que se jubilara hace 10 años. No está escrito en ningún manual de la empresa. Está guardado de forma segura en mi cabeza. Mantuve este sistema funcionando sin problemas durante más de una década, sin un solo error. Nunca pedí un gran título y nunca exigí una llamativa oficina en la esquina. Simplemente hice mi trabajo con una precisión perfecta porque tenía un profundo interés personal. Soy madre soltera. Mi hija Chloe tiene 19 años y acaba de ser aceptada en una universidad maravillosa. Su próxima matrícula es muy cara y soy totalmente responsable de pagarla. También tengo una hipoteca pendiente en nuestra pequeña y tranquila casa. Necesitaba este trabajo para proteger su futuro. Necesitaba la estabilidad. Y realmente creía que mi larga lealtad sería recompensada cuando las cosas se pusieran difíciles. Pero el mundo corporativo moderno ya no funciona con lealtad. Funciona enteramente con hojas de cálculo y recortes de costos. El ambiente tranquilo pero intenso de la oficina había estado cambiando durante mucho tiempo. Comencé a darme cuenta de que la alta dirección me miraba y no veía más que una línea de código expirada. Veían a una mujer de 48 años que no usaba la jerga corporativa moderna. Y asumían que me estaba quedando atrás. No veían las horas de sacrificio. No veían la protección silenciosa que les brindaba cada día al mantener vivos los sistemas centrales mientras ellos se llevaban el crédito. Regresé a mi escritorio y miré las fotografías de mi hija clavadas en la pared de tela de mi cubículo. Sentí una fría certeza instalarse en lo profundo de mis huesos. Había pasado años protegiendo a una empresa que me trataba como una partida presupuestaria que necesitaba ser borrada. Había sacrificado mi propio tiempo y energía para construir su éxito, solo para que me dijeran que mi trabajo no valía nada. Puse la evaluación de desempeño doblada en el cajón de mi escritorio. El escenario estaba listo, y el nuevo régimen corporativo estaba a punto de aprender una lección muy cara sobre el verdadero costo de la falta de respeto. La fría evaluación fue solo el comienzo de una larga y dolorosa estrategia para expulsarme de la empresa. Todo comenzó cuando llegó Jared Cole. Jared tenía 29 años, un MBA recién obtenido en una escuela muy cara y ostentaba el título oficial de vicepresidente de operaciones. Fue contratado por la junta directiva con una única y clara misión: reducir los costos operativos a cualquier precio. A Jared no le importaba la historia de la empresa y, ciertamente, no le importaban las personas que la habían construido. Para él, solo éramos líneas de costo en un papel que necesitaban ser rebajadas. Jared no perdió el tiempo. En su primera semana, celebró una reunión masiva de la empresa. Trajo presentaciones llamativas llenas de colores brillantes, gráficos complicados y palabras de moda corporativas. Habló sin cesar sobre sinergia, transformación digital y modernización de nuestro flujo de trabajo. Junto con sus presentaciones, Jared trajo a su propio equipo. Eran un grupo de becarios muy jóvenes y baratos que acababan de salir de la universidad. Sabían cómo usar las interfaces web modernas y parecían muy pulcros, pero no tenían absolutamente ninguna experiencia real en logística. Lenta pero seguramente fui sistemáticamente marginada. Empezó con cosas pequeñas. De repente mi nombre ya no aparecía en las invitaciones de calendario para reuniones operativas importantes que yo solía dirigir. Luego mis informes semanales eran ignorados. La peor parte llegó cuando Jared decidió reorganizar el espacio de la oficina. Afirmó que necesitaba mi escritorio, que era más grande, para su nuevo equipo de becarios, para que pudieran colaborar mejor. Me sacó por completo del área principal de operaciones. Mi nuevo escritorio fue colocado en una habitación más pequeña y oscura al final del pasillo,
justo al lado de los ruidosos y zumbantes racks de servidores. El ruido era constante y la habitación siempre estaba fría. Era una clara señal pública para todos en el edificio de que me estaban apartando. Mientras yo me sentaba en esa pequeña y ruidosa habitación, Jared elogiaba públicamente a su nuevo equipo por modernizar la empresa. Se atribuyó el mérito de flujos de trabajo que yo misma había diseñado y construido desde cero hacía años, simplemente porque los becarios pusieron una nueva interfaz web sobre mi base de datos heredada. Pero Jared quería asegurarse de no necesitarme en absoluto. Una tarde entró en mi pequeña oficina y dejó caer una gruesa carpeta sobre mi escritorio. Me dijo que la empresa necesitaba mapear sus procesos. Me ordenó que escribiera cada una de mis tareas diarias, los pasos para la solución de problemas y los procesos del sistema en una carpeta digital compartida. Dijo que era para fines de respaldo, pero yo sabía la verdad. Quería que entrenara a los becarios baratos para poder despedirme sin ningún riesgo. La herida interna era profunda. Es una sensación terrible ver a la gente usar tu propio trabajo duro para reemplazarte. Pero mantuve la compostura. Me senté en mi escritorio junto a los servidores zumbantes y escribí en silencio los pasos básicos de mi trabajo en la carpeta compartida. Sin embargo, no se pueden escribir 15 años de experiencia humana en un documento de texto digital. Casi de inmediato, los jóvenes becarios comenzaron a cometer errores catastróficos. Pulsaban los botones equivocados en la nueva interfaz web, provocando que lotes enteros de datos de envío desaparecieran en el sistema. Como no entendían cómo funcionaba la base de datos heredada por debajo, no tenían idea de cómo corregir sus errores. Cada vez que ocurría una crisis, yo intervenía silenciosamente entre bastidores. Trabajaba hasta altas horas de la noche arreglando los datos rotos, limpiando los errores del sistema y asegurándome de que los camiones de reparto siguieran moviéndose. No me quejé y no me llevé el crédito. Lo hice porque todavía sentía un profundo sentido de responsabilidad hacia los clientes y los conductores que dependían de nosotros. Mantuve el negocio a flote con mi trabajo silencioso, incluso mientras Jared le decía a la junta que su nuevo equipo había reemplazado por completo las viejas formas. Pero mientras arreglaba otro error masivo un viernes por la noche, mientras Jared estaba bebiendo con sus amigos, algo dentro de mí finalmente se rompió. Me di cuenta de que estaba protegiendo un sistema que intentaba activamente destruirme. Decidí en ese mismo momento que nunca más los protegería. El verdadero punto de inflexión llegó 2 semanas después, durante una auditoría rutinaria de cumplimiento de la industria transfronteriza. No era una revisión cualquiera. Un equipo de estrictos inspectores federales llegó a nuestro centro regional para revisar todos los registros de envío y despachos de aduanas. Jared quería impresionarlos, así que me mantuvo alejada de los inspectores y dejó que sus pulcros becarios se encargaran de las presentaciones de datos. Quería demostrarle a la Junta que su nuevo y barato sistema era perfecto. Pero la logística es un mundo cruel cuando no entiendes las reglas. En el segundo día de la auditoría, se produjo un enorme cuello de botella en el envío internacional en la frontera norte. Un pequeño cambio en las regulaciones aduaneras federales acababa de entrar en vigor esa mañana. La nueva interfaz web que construyeron los becarios no se actualizó a tiempo y comenzó a enviar los tokens de datos incorrectos a las computadoras de la frontera. En 6 horas, más de 200 de nuestros camiones de envío más grandes fueron detenidos en la frontera. Millones de dólares en mercancías urgentes, incluyendo alimentos frescos y productos electrónicos caros, quedaron congelados bajo el sol abrasador. La oficina se convirtió en una escena de puro caos. Jared y sus becarios entraron en pánico en la sala de conferencias principal. Tuvieron videollamadas de emergencia, se gritaron unos a otros y miraron fijamente sus llamativas presentaciones, pero nadie sabía cómo desbloquear el sistema. La fila de camiones detenidos crecía por horas, y nuestros mayores clientes corporativos llamaban a la recepción, amenazando con cancelar sus contratos. Fue entonces cuando intervine. Pasé junto a los becarios en pánico y me conecté directamente al antiguo terminal de pantalla verde. Sabía exactamente lo que buscaban las computadoras federales. Poseía una licencia personal de despacho de aduanas registrada a nivel federal, que estaba legalmente vinculada a mi nombre y número de seguro social. Usando mi licencia y mi profundo conocimiento institucional, evité por completo la interfaz web rota.
Encontré una oscura laguna legal de la vieja escuela en el software de aduanas que me permitió enrutar manualmente los datos de envío a través de un canal de respaldo seguro. Durante 3 horas, mis dedos volaron sobre el teclado. Una por una, las luces de la frontera cambiaron de rojo a verde, y los camiones congelados comenzaron a moverse de nuevo. Le ahorré a la empresa millones de dólares en una sola tarde. Lo que Jared no sabía era que alguien más estaba observando todo este evento. Beacon Global Freight, el mayor competidor directo en nuestra región, tenía sus propios camiones atascados en el mismo atasco fronterizo. Su equipo de operaciones observó con absoluto asombro cómo los camiones de Horizon Logistics de repente pasaban la aduana y se movían a través del punto de control, mientras que todas las demás empresas de logística permanecían completamente congeladas por kilómetros. Supieron de inmediato que alguien muy competente estaba manejando el sistema detrás del nombre de Horizon. 2 días después, mi teléfono móvil personal vibró durante mi descanso para almorzar. Era un mensaje de texto silencioso y formal del asistente ejecutivo del CEO de Beacon Global Freight. El mensaje era simple. Querían invitarme a una cena privada en un restaurante tranquilo al otro lado de la ciudad esa misma noche. Fui a la cena. Me senté en un cómodo reservado privado frente a 2 altos ejecutivos de Beacon. No hablaron de sinergia ni usaron palabras de moda llamativas. Me hablaron con un profundo respeto profesional. Me dijeron que habían estado siguiendo mi trabajo durante años y sabían que yo era el verdadero cerebro detrás de las operaciones de Horizon. Entonces el ejecutivo principal metió la mano en su chaqueta y deslizó una carta de oferta oficial y legalmente vinculante sobre la mesa. Abrí el sobre. Cuando leí las cifras, se me cortó la respiración. La oferta era un salario base de $170.000, beneficios de salud ejecutivos completos, una contribución masiva para la jubilación y un puesto de liderazgo senior donde podría construir mi propio departamento. Era más de 4 veces lo que Jared dijo que yo valía. Miré a los ejecutivos y ellos sonrieron cálidamente, diciéndome que sabían exactamente lo que costaba la competencia real en el mercado abierto. Conduje a casa esa noche en completo silencio. Sentada en mi tranquila cocina, sosteniendo ese poderoso pedazo de papel bajo la luz amarilla, una profunda sensación de paz me invadió. Me di cuenta de que la base invisible ya no era invisible. Y por primera vez en 15 años, yo tenía todo el poder. La mañana siguiente fue brillante y clara. Entré en el edificio llevando la carta de oferta oficial de Beacon, guardada de forma segura en mi bolso de cuero junto con una simple carta de renuncia impresa. Fui directamente a la oficina de Jared. Estaba sentado en su escritorio limpio y moderno, tecleando rápidamente en su laptop. No levantó la vista de inmediato cuando entré. Di un paso adelante y coloqué mi aviso estándar de 2 semanas justo encima del teclado de su computadora. Jared dejó de teclear. Miró el papel, luego me miró a mí con una sonrisa perezosa y arrogante. Se reclinó en su carasilla de cuero y soltó una risa corta y burlona. ¿Qué es esto, Joanna? Preguntó. ¿Estás intentando marcarte un farol para conseguir más dinero? Porque ya te lo dije. Tu presupuesto está completamente congelado. No es un farol, Jared, dije en voz baja. Estoy renunciando a Horizon Logistics. Mi último día será dentro de 2 semanas. La sonrisa de Jared se convirtió en una mueca fría. No preguntó a dónde iba ni por qué. Su enorme ego simplemente no podía aceptar que una empleada mayor y pasada por alto se marchara bajo su liderazgo. Arrojó el papel sobre su escritorio como si fuera basura. ¿Sabes qué? No te molestes, dijo Jared con la voz llena de suprema arrogancia. Puedes irte hoy mismo. No necesitamos que te quedes 2 semanas. Mis becarios ya han copiado todas tus notas diarias en la carpeta compartida. Saben cómo manejar tu pequeña base de datos de pantalla verde perfectamente. De todos modos, íbamos a eliminar tu puesto el próximo mes, así que esto nos ahorra algo de papeleo. Recoge tus cosas y lárgate de aquí antes del mediodía. Sentí una extraña sensación de alivio recorrer mi cuerpo. No me enfadé y no grité. Simplemente lo miré y asentí con calma. Si eso es lo que realmente quieres, Jared, me iré de inmediato. Te deseo a ti y a tu nuevo equipo la mejor de las suertes.
Volví a mi pequeña habitación junto a los racks de servidores. Tomé una pequeña caja de cartón y comencé a guardar mis cosas personales en ella. Empaqué las fotos de mi hija, mi taza de café favorita y algunos suéteres que guardaba para la fría habitación. La sala era ruidosa por el zumbido de los servidores, pero mi mente estaba completamente en paz. Antes de irme, me senté en mi terminal por última vez. Necesitaba cerrar sesión en la red global correctamente. Pero había un detalle legal crítico que Jared, en su ignorancia suprema, había olvidado por completo. Mi licencia federal personal de despacho de aduanas estaba legalmente vinculada al portal automatizado de Geraisen para que la empresa pudiera procesar fletes internacionales. Esta licencia era de mi propiedad personal. Pertenecía a mi nombre, a mis credenciales y a mi número de seguro social. No era un activo corporativo. Era una certificación profesional que yo pagaba y mantenía por mi cuenta. Como Jared había terminado mi empleo de inmediato y me había ordenado abandonar las instalaciones, yo tenía un estricto deber legal de proteger mis credenciales. No podía dejar mi licencia personal activa en un sistema que ya no gestionaba. Con unas pocas pulsaciones rápidas y expertas, abrí el menú de seguridad principal. Desvinculé mi licencia federal personal del sistema automatizado de Geraisen. No borré ningún dato corporativo. No destruí ningún archivo de la empresa. Simplemente recuperé lo que me pertenecía. Apagué la pantalla de la computadora. El texto verde desapareció en la oscuridad total. Me levanté, recogí mi pequeña caja de pertenencias y caminé por el pasillo principal. Dejé las llaves de mi oficina y mi tarjeta de seguridad de plástico en la recepción. La recepcionista me miró con ojos tristes, pero yo le sonreí cálidamente. Salí por las pesadas puertas de cristal de Geraisen Logistics y pisé el cálido aire de la tarde. Respiré hondo y limpio. Por primera vez en 15 años, mis hombros se sentían increíblemente ligeros. Miré hacia el cielo azul y sonreí, sabiendo que mi futuro estaba completamente seguro, mientras que las paredes invisibles detrás de mí ya comenzaban a resquebrajarse. Las siguientes 3 semanas se sintieron como un hermoso sueño. Comencé mi nuevo puesto en Beacon Global Freight, y la diferencia fue como la noche y el día. Desde mi primera mañana, fui tratada con un inmenso respeto profesional. La empresa no me escondió en una habitación oscura y ruidosa junto a los racks de servidores. En cambio, me dieron una tranquila oficina en una esquina con grandes ventanas que dejaban entrar la luz del sol matutino. Me proporcionaron un sistema informático moderno, un excelente equipo de apoyo y todos los recursos administrativos que me habían negado durante años. Mi nuevo jefe se reunía conmigo semanalmente, no para exigir recortes de costos, sino para preguntar cómo podía ayudarme a tener éxito. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí valorada como ser humano y como experta en mi campo. El ambiente en Beacon era cooperativo y mis compañeros de trabajo acogieron mi experiencia con los brazos abiertos. Pasé mis días optimizando sus rutas de aduanas, usando las mismas habilidades que había perfeccionado durante años. Pero esta vez me pagaban exactamente lo que valía. Finalmente podía respirar tranquila sabiendo que la matrícula universitaria de mi hija estaba a salvo. Mientras tanto, una tormenta silenciosa pero masiva se estaba gestando en Geraisen Logistics. Jared y su equipo de pulcros becarios celebraban mi partida, creyendo que habían modernizado con éxito el departamento sin perder ningún poder operativo. Pero no entendían la verdadera arquitectura del sistema que estaban manejando. Exactamente 21 días después de que salí por la puerta, llegó al calendario de la empresa la primera fecha de renovación trimestral automatizada de aduanas. A medianoche los servidores globales iniciaron sus actualizaciones de seguridad estándar. La antigua base de datos heredada comenzó sus scripts automatizados para actualizar los tokens de envío internacional. El sistema buscó automáticamente verificar la licencia federal de aduanas activa. Pero cuando el software buscó en el portal de seguridad, no encontró nada. Mi licencia personal se había ido y ninguna otra licencia se había vinculado para reemplazarla. En lo profundo del código del software, los bloqueos de seguridad automatizados se activaron de inmediato. La base de datos asumió que se estaba produciendo una grave brecha de seguridad. En segundos, todo el sistema se bloqueó por completo. Las pantallas de texto verde se congelaron y los scripts automatizados fallaron uno por uno.
A las 6 de la mañana siguiente, las consecuencias en el mundo real de la arrogancia de Jared se hicieron visibles. Debido a que la base de datos estaba bloqueada, Horizon Logistics ya no podía procesar los datos de envío internacional. Los camiones de suministro comenzaron a acumularse en los puntos de control fronterizos regionales, formando filas que se extendían por kilómetros en la autopista. En los muelles de carga, enormes contenedores marítimos eran retenidos por funcionarios de aduanas que se negaban a liberar la carga sin los tokens digitales adecuados. Toda la red logística se detuvo por completo. Dentro de las oficinas de Horizon, el pánico invisible era absoluto. Jared irrumpió en la sala de operaciones, con la cara roja y gritando. Ordenó a sus becarios que evitaran el bloqueo de seguridad usando las notas digitales que yo había dejado en la carpeta compartida. Los becarios abrieron la carpeta y teclearon los comandos desesperadamente. Pero rápidamente se dieron cuenta de una verdad aterradora. Las notas que escribí eran perfectamente precisas, pero solo funcionaban en un sistema que poseyera una licencia federal activa y legalmente reconocida. No se podían ejecutar los scripts de anulación en un portal muerto. Las notas eran completamente inútiles sin la autoridad legal subyacente. Los becarios baratos de Jared no tenían idea de cómo contactar a la Agencia Federal de Aduanas para registrar una nueva licencia corporativa, un proceso que normalmente lleva meses de verificaciones de antecedentes y auditorías estrictas. A medida que pasaban las horas, las pérdidas financieras diarias para Horizon comenzaron a aumentar rápidamente. Los alimentos perecederos dentro de los camiones congelados comenzaron a estropearse bajo el sol. Los productos electrónicos de alto valor se retrasaron, y los gerentes de fábrica enojados llamaban cada 5 minutos, exigiendo saber dónde estaban sus materias primas. El costo del desastre superó rápidamente los $100.000 al día, y crecía a cada minuto. El perfecto mundo de recortes de costos de Jared se estaba derrumbando a su alrededor, y él no tenía absolutamente ninguna idea de cómo detener la sangría. Era un viernes por la noche, aproximadamente un mes después de haber comenzado mi nuevo trabajo en Beacon Global Freight. Estaba sentada en la mesa del comedor de nuestra tranquila casa, disfrutando de una maravillosa cena casera con mi hija Chloe. Estábamos riendo y hablando sobre sus próximas clases en la universidad, y el pesado estrés que solía pesar sobre mis hombros había desaparecido por completo. La casa se sentía cálida y pacífica. De repente mi teléfono móvil personal comenzó a vibrar ruidosamente en la encimera de la cocina. Me acerqué y miré la pantalla. El identificador de llamadas mostraba un número que conocía demasiado bien. Era Jared Cole. Respiré hondo, deslicé el pulgar por la pantalla y me llevé el teléfono a la oreja. No dije hola. Simplemente esperé en un tranquilo silencio. Joanna, ¿eres tú? Gracias a Dios que has contestado. La voz de Jared llegó apresuradamente a través del altavoz. El cambio en su tono era absolutamente impactante. La voz engreída, arrogante y lenta que había usado para humillarme en la sala de conferencias de cristal había desaparecido por completo. En su lugar, su voz era débil, temblorosa y llena de pánico puro y sin aliento. Podía oír el fuerte ruido de voces gritando, teléfonos sonando y teclados tecleando de fondo. Claramente estaba en medio de una zona de guerra corporativa. Sí, Jared, soy Joanna, dije manteniendo mi voz perfectamente tranquila y firme. Joanna, tienes que iniciar sesión en los servidores centrales de Horizon ahora mismo desde tu computadora de casa, tartamudeó, respirando pesadamente en el teléfono. La base de datos heredada está completamente bloqueada. No podemos procesar ningún token de envío internacional. Los puntos de control fronterizos han estado bloqueados durante días. Nuestros 3 mayores clientes corporativos amenazan con cancelar sus contratos esta noche si no movemos su carga. Necesito que introduzcas los códigos de anulación de seguridad de inmediato. Lo escuché hablar sin interrumpir. Dejé que el silencio flotara en el aire durante unos largos segundos antes de responder. Jared, no puedo hacer eso, dije suavemente. Ya no trabajo para Horizon Logistics. No tengo acceso a vuestros servidores y ya no tengo ninguna responsabilidad sobre vuestra base de datos. No juegues conmigo, Joanna, gritó Jared, con la voz quebrada por la pura desesperación. Sabemos lo que hiciste. Desvinculaste tu licencia federal de aduanas antes de irte.
Por eso el sistema nos bloqueó. Eso es sabotaje. Si no inicias sesión y arreglas esto ahora mismo, la empresa te va a demandar por todo lo que tienes. Irás a la cárcel. No dejé que sus amenazas airadas me asustaran en absoluto. Permanecí completamente serena. Jared, veamos los hechos, repliqué, mi voz sonando como la de una profesional madura que conocía la ley perfectamente. Mi licencia federal de aduanas es de mi propiedad legal personal. Está vinculada a mi nombre, mis credenciales y mi número de seguro social. No es un activo de Horizon Logistics. Cuando terminaste mi empleo de inmediato y me ordenaste abandonar el edificio antes del mediodía, yo tenía un estricto deber legal de proteger mis credenciales. No podía dejar mi licencia personal activa en un sistema gestionado por una empresa donde ya no soy empleada. Eso no es sabotaje. Eso es simplemente la ley federal. Jared se quedó completamente en silencio al otro lado de la línea. Podía oír su respiración pesada y entrecortada mientras la verdad se asentaba. Te di un preaviso estándar de 2 semanas, Jared, continué en voz baja. Estaba dispuesta a quedarme y ayudar a tu equipo a hacer una transición sin problemas. Les habría ayudado a solicitar su propia licencia de aduanas corporativa. Pero tú me miraste a los ojos y me dijiste que no valía ni $40,000. Me dijiste que tus becarios habían copiado mis notas y no me necesitaban. Me dijiste que recogiera mis cosas y me largara. El silencio de su lado era ensordecedor. La realidad de su masivo error finalmente se estaba derrumbando sobre él. Se dio cuenta de que su propia arrogancia había destruido su posición y que no había ninguna acción legal que pudiera tomar contra mí. Su carrera en Horizon había terminado efectivamente y él lo sabía. Que tengas una buena noche, Jared, dije suavemente. Aparté el teléfono de mi oreja y presioné el botón rojo, cortando la conexión. Volví a la mesa del comedor, me senté frente a mi hija y tomé un sorbo de agua. El teléfono no volvió a sonar. Terminamos nuestra cena en total paz. El lunes siguiente trajo las consecuencias finales y permanentes de la ceguera corporativa en Horizon Logistics. Debido a que la base de datos heredada permaneció completamente bloqueada durante casi una semana, la empresa no cumplió con sus plazos de envío internacional. Perdieron oficialmente su certificación federal principal de aduanas debido a negligencia operativa. Fue un golpe fatal para su negocio. Tal como Jared había temido, sus 3 cuentas corporativas más grandes cancelaron inmediatamente sus contratos multimillonarios. Pero esas grandes cuentas no desaparecieron del mercado. Todavía necesitaban un socio fiable que realmente entendiera cómo mover mercancías a través de las fronteras sin causar un cuello de botella internacional. Esa misma mañana, esos 3 clientes exactos migraron directamente a Beacon Global Freight. Trajeron todo su negocio a nuestra firma, y tenían una condición muy específica escrita en sus nuevos acuerdos. Solicitaron explícitamente que Joanna Sterling gestionara personalmente sus carteras de logística. Unos días después, un breve boletín de la industria aterrizó en mi nuevo escritorio. Me desplacé por la página y vi un pequeño anuncio. Horizon Logistics estaba experimentando una importante reestructuración corporativa y Jared Cole había sido despedido discretamente por la junta directiva por negligencia operativa grave. Sus llamativas presentaciones, trajes caros y modernas palabras de moda empresariales no pudieron salvarlo de la dura realidad de su propia incompetencia. Había intentado reducir costos destruyendo los cimientos mismos de la empresa, y eso le había costado todo. Me recliné en mi cómoda silla de oficina y miré por las grandes ventanas de mi oficina en la esquina. El sol brillaba intensamente sobre el horizonte de la ciudad. Mi vida había cambiado por completo en menos de un mes. Con mi nuevo salario base de $170,000 y mi puesto de liderazgo senior, el pesado lastre financiero que había llevado durante años había desaparecido por completo. Ya había contactado a mi banco para liquidar la hipoteca restante de nuestra casa familiar. Y lo que es más importante, la matrícula universitaria de mi hija Chloe estaba completamente asegurada para los próximos 4 años. Podía centrarse por completo en su educación sin preocuparse nunca por el dinero. Finalmente estábamos a salvo y nuestro futuro era más brillante de lo que jamás me había atrevido a soñar. Tomé un sorbo tranquilo de mi taza de café y sentí una profunda sensación de cierre emocional. Al recordar mis 15 años de servicio, ya no sentía ira.
Me sentía orgullosa. Había sobrevivido a la humillación y había demostrado mi valía a través de la simple verdad de mi competencia. Había pasado años pensando que tenía que aceptar las migajas que me arrojaran. Pero ahora sabía la verdad. Todo este viaje me enseñó una poderosa y madura lección sobre el lugar de trabajo moderno. La lealtad a un sistema corporativo que se niega a ver tu valor no es una virtud. Es una trampa peligrosa. Muchas empresas intentarán hacerte sentir pequeña, reemplazable y barata solo para mantener bajos sus propios costos. Te dirán que tu experiencia no vale nada. Y tratarán de usar tu propio trabajo duro en tu contra. Pero nunca debes creerles. La verdadera competencia, el conocimiento profundo y la dedicación silenciosa son cosas increíblemente valiosas. Si las personas para las que trabajas se niegan a ver ese valor, debes tener el coraje de dejar de protegerlas. Debes alejarte con dignidad y dejar que la realidad les enseñe la lección que se niegan a aprender. El verdadero valor siempre encontrará su precio real en el mercado abierto. Y cuando finalmente te paras bajo la luz, la vista es absolutamente hermosa.